Bueno, ahí terminamos con el capítulo 6, artículo 250. Ya, Ya llevamos 5 horas de maratón ininterrumpida, esta maratón constituyente, donde los diputados Jaime Naranjo y Carmen Hertz han estado narrando artículo por artículo la propuesta de nueva constitución para todos ustedes. Queremos agradecerles la sintonía. Muchísima gente ha estado acompañándonos durante las 5 horas. Les han mandado muchísimos saludos a los diputados, agradecidos por todo lo que están haciendo. Hay gente que se ha leído 1, 2 veces la Constitución y dice, no importa, volví aquí porque quiero escucharla de la voz de los diputados, lo que es muy bonito, en verdad, la responsabilidad que nos otorgan es muy grande, pero queremos agradecer muchísimo a toda la gente que ha estado conectada. Esta ha sido una organización de muchas personas para que esto suceda, así que les agradecemos mucho ese cariño. y qué lindo pensar, Francisca, esto, 1.300, 1.400, 1.500 personas conectadas, otros tantos en Instagram, escuchando una propuesta de texto constitucional, escuchando algo por lo que vamos a votar este 4 de septiembre. Yo, al menos en mis 30 y tantos años, no he visto algo así, no hemos tenido algo de este tipo y creo que ya son cosas por las que estar contentos y celebrar. Así que ahí los diputados realmente una responsabilidad enorme y un tesón enorme por estar ahí continuamente en esta lectura. Sí, y además es una forma de probar, es una evidencia que estamos desafiando esas opiniones que decían que a las personas no les interesaba la Constitución, que no les interesaba leerlo, que no les importaba. Bueno, esta es una prueba de que por supuesto que importa, hay muchísima gente que quiere informarse, hay gente que no tiene todavía su opinión formada y que está buscando diferentes fuentes. Esta es una de las muchísimas iniciativas que han surgido desde la sociedad civil también para poder hacer llegar el contenido de la nueva constitución a cualquier persona, a todas las personas que lo necesiten. Entonces, esta actividad en particular, que es la maratón constituyente, lo que quiere hacer es poder llegar a ustedes, a cualquier lugar de Chile, con la propuesta de la nueva constitución en la voz de dos diputados que son bien icónicos, que tienen un gran fandom además y que nos ayudan con sus grandes voces a poder llegar con este contenido a la mayor cantidad de gente posible. Les voy a hacer un queque, dicen ahí en YouTube. Los diputados ahí se lo van a ir a cobrar. Bueno, hemos estado con Francisca, como ustedes saben, mientras los diputados van leyendo en Instagram, nosotros estamos comentando esto, cual comentaristas de eventos deportivos. Hemos estado resolviendo algunas dudas y sobre todo conversando también nosotros dos sobre los distintos artículos que se van leyendo y algunos que realmente son emocionantes, algunos artículos que son muy novedosos, algunos que a veces han causado algo más de confusión. Hablamos del capítulo de naturaleza y medio ambiente. Ahí, Por ejemplo. Francisca, tú tuviste un momento de mucha emoción. Sí, sí. A mí me importa mucho, por cierto, el artículo que habla de los animales, el reconocimiento de los animales como seres sintientes. Hablábamos de que el hecho mismo de que la naturaleza se reconozca como sujeto de derecho, que los animales se les reconozca que sean seres sintientes, etcétera. Lo que hace es reconfigurar nuestra relación con la naturaleza, nuestra relación con los animales. Y por supuesto que eso es un cambio muy grande, ¿no? Que esa relación a la que estamos acostumbrados hasta el día de hoy es una relación más bien de dominación por sobre el otro, de considerar que la naturaleza o los animales son cosas, ¿cierto? Son bienes muebles. El hecho de que estén considerados hoy día en la Constitución de otra manera, ¿no? Que ya sean sujetos de derecho, cambia completamente la relación humano-animal, humano-naturaleza, hace que tengamos que replantearnos todo lo que sabemos. Por eso también es tan importante la educación ambiental o la educación ecológica, que también está incorporada en la Constitución, porque tenemos que reaprender a relacionarnos con la naturaleza, relacionarnos con los animales, porque efectivamente eso va a cambiar y tiene que cambiar. Tiene que cambiar porque la sociedad de hoy es distinta.
tiene otros desafíos y además es porque la Constitución no solo tiene que ver con lo que podemos pensar nosotros hoy día o la sociedad que es hoy, sino que además tiene que estar pensada para futuras generaciones. La Constitución tiene que pensar en el largo plazo. Exactamente, y ahí el reconocimiento de la crisis climática y ecológica es fundamental. O sea, claramente no solo son los nuevos desafíos, sino que son desafíos que hoy día nos ponen en riesgo a nivel de especie humana y que tenemos que enfrentar, aunque algunos a veces prefieran hacer oídos sordos. Hablamos también del capítulo de participación democrática. Es otro capítulo que a mí me parece maravilloso. Le decía a Francisca en la presentación, me emociona. Creo que el diagnóstico, al menos mío, yo creo que compartido por muchos, es que la crisis en la que hemos llegado, en cierto sentido, a nivel social, político, tiene mucho que ver con una democracia donde no había participación, donde no habían canales reales de participación, donde los pocos canales que habían estaban armados de una forma en la cual la posibilidad de hacer cambios, de tomar decisiones se reducía, y pensar que tenemos un capítulo completo dedicado a la participación democrática, un capítulo que establece posibilidades de participar incidentemente en la discusión política, participar en propuestas de leyes, participar en derogación de leyes, participar en referéndums regionales, en referéndums comunales, que se le entrega al CERVEL una responsabilidad con respecto a la educación de la ciudadanía, no solo, como tú dices, a quienes, no solo la responsabilidad de la escuela con nuestros niños, niñas y adolescentes, sino que también la responsabilidad de educarnos todos nosotros, los adultos que nos criamos muchos, los millennials en este mundo donde no se hablaba de política. Pucha, la verdad es que creemos que ahí también hay otro elemento clave a destacar, porque finalmente una democracia se sustenta en su ciudadanía y en la robustez de la participación de esa ciudadanía, y si no existen esos canales, lo que hemos visto es que la ciudadanía termina un poco creándolos de su propia forma, y de hecho, ¿qué más democrático que este proceso constituyente que estamos viviendo, que ha sido justamente un canal de participación, un proceso de participación ciudadana que nos tiene aquí hoy día también? Así que eso se plasme en este texto, creo yo que es algo por lo que yo aplaudo enormemente. Debiera ser, como hemos dicho mucho hoy día con Francisca, una de esas cosas en las que deberíamos estar todos de acuerdo. Deberíamos estar todos de acuerdo, pero bueno. También vimos los artículos referentes al capítulo número 5, que es el capítulo de Buen Gobierno y Función Pública, donde revisamos cuáles deberían ser los estándares, ¿cierto?, de la función pública. También hablamos justamente de que hay muchas de las cosas que están puestas acá que hay gente que nos dice, oye, pues eso es obvio, eso es de perogrullo, y lamentablemente no es obvio para todos, ¿no? Que que la función pública, no sé, que tiene que ser eficiente, eficaz, ¿no? Que tiene que ser responsable, esto de que tiene que actuar de buena fe, ¿no? Que pueden parecer cuestiones simbólicas, pero la verdad es que yo creo que es muy representativo de lo que buscamos que tiene que ser la función pública. ¿Sí? Recuerden que estamos en un contexto donde la desconfianza en las instituciones es muy alta, donde se ha perdido la confianza, el respeto a las funciones públicas en general. Entonces, es muy importante que exista en la Constitución algunas directrices de cuáles son los mínimos civilizatorios, cuáles son aquellos estándares que se esperan de las personas que ejercen función pública. Creo de verdad que ese capítulo también es súper importante. Exactamente. Y finalmente, bueno, el último capítulo que estábamos escuchando, que tiene que ver con el Estado regional y la organización territorial, un capítulo que sin duda ha dado mucho que hablar, no un capítulo poco conocido en el sentido de que se ha discutido mucho, pero es tan importante, a veces más árido en algunas partes, porque tiene mucho que ver con funciones, con el funcionamiento del Estado, y sin embargo tan necesario e importante comprenderlo para comprender de qué manera se busca desconcentrar territorialmente el poder. Aquí yo creo que hay una demanda ciudadana de mucho tiempo y histórica, nuevamente podemos decir, no solo de los últimos años ni décadas, de buscar que el poder no esté siempre concentrado en la región metropolitana, en Santiago, en el centro, sino que más bien podamos crear mecanismos que permitan desconcentrar ese poder y descentralizar
sobre todo ese poder. Y eso la verdad es que implica más que solo buenas intenciones, más que declarar algunos elementos, como decir que es importante esto, sino que crear esos mecanismos que permitan una autonomía real. Hablamos en detalle también la distinción entre autonomía e independencia. Ahí, diputado Naranjo, volvimos a notar sus énfasis cuando señaló con mucha claridad que la autonomía no implica ningún tipo de división, no puede implicar ningún tipo de secesión o separación territorial. Ha habido algunas informaciones no necesariamente muy correctas ni muy ciertas, que han tratado de indicar que la autonomía permitiría que un grupo se independizara, que un grupo se anexara a otro país. Con Francisca decíamos, si eso algún día pasa, no va a tener que ver con una constitución, ni con esta, ni con la actual, ni con ninguna. Eso claramente no es algo que alguien haga con un texto en la mano, pero bueno, por eso el aprendizaje de historia siempre es tan importante para conocer esos distintos procesos. Pero un capítulo que nos vuelve a insertar un poco en un tema que a veces es muy complejo, que es cómo se tienen que tomar medidas políticas concretas para poder lograr estos objetivos que estamos declarando. Así es, así es. Entonces eso es como un resumen, ¿no?, de esta segunda batita, ¿cierto?, que fue del capítulo 3 al capítulo 6. No sé si la diputada Hertz o el diputado Naranjo quieren hacer algún comentario de todo lo que leyeron. Los escuchamos. Bueno, mira, muy breve. Yo diría que hay dos puntos a los que yo quería abordar en forma muy breve. Uno, que el tema en la función pública y el buen gobierno, lo que algunas personas estiman que es una perogrullada, no es tan así. Porque en esta Constitución lo que se establece es que la corrupción atenta contra la democracia y atenta contra el bien común, y hace todo un despliegue a continuación de los deberes del Estado en relación con la corrupción y cuáles son las acciones para prevenirla y para sancionarla. Y esto tiene muchísima importancia, porque este país es víctima, la ciudadanía de este país, y en particular los pescadores artesanales, de una ley corrupta, la llamada Ley Bongueira, que fue, ¿no es cierto?, como ya está establecido, obtenida a través de sobornos y cohechos, hecho en su oportunidad no solo al senador Longueira, sino a otros. Pues bien, se ha intentado por varios medios, tanto en el periodo legislativo anterior como en este, el poder o anularla, o sea, establecer algún mecanismo de que no siga vigente una ley tan ilegítima como esa. Pues bien, el sector al que pertenece Longueira se ha opuesto sistemáticamente a esto, por anga o por manga. Entonces ahí tenemos ni más ni menos una legislación dictada en función de la corrupción. Entonces creo que eso es fundamental, que en la Constitución se establezca que atenta contra la democracia, porque así es, y contra el bien común. Y respecto al tema de las autonomías territoriales, la autonomía territorial indígena y la plurinacionalidad, que se ha dicho muchas falsedades, yo diría que sí tengo la obligación de señalar que lo único que se está haciendo en la Constitución al establecer las comunidades territoriales indígenas, cuyas facultades va a tener la ley que establecerlas, es cumplir las obligaciones internacionales del Estado de Chile. Eso está en el convenio 169 de la OIT, que el gobierno de Chile hace mucho suscribió. Entonces, se está simplemente cumpliendo algo que es que si no nos ponía en una situación de vulnerabilidad frente al sistema internacional. Porque el Estado que asume un compromiso, una responsabilidad y no lo cumple, se sitúa en una situación de gran vulnerabilidad en la comunidad internacional. Yo quería hacer presente eso nomás. Gracias. A ver, yo quisiera acoplarme a lo que plantea Carmen y voy a leer de nuevo, porque me parece fundamental leerlo porque tiene que ver con la autonomía, el artículo 187, número 4, que dice muy claro: en ningún caso el ejercicio de la autonomía podrá atentar en contra del carácter único e indivisible del Estado de Chile, ni permitirá la secesión territorial.
Yo creo que ahí, sin comentarios, ¿ah? Está dicho clarito. No hay para qué, sin comentarios. Y por consiguiente, yo creo que esa gente que dijo que nos íbamos a dividir no sé en cuántos países, bueno, ahí está clarito. Y quiero ir a ejemplos simples, ¿eh? Y me dirijo a los bomberos. A los bomberos. Una institución voluntaria que presta servicio al país. Por primera vez, y Rodrigo me lo puede ratificar y la Carmen también y todo, nunca antes en nuestra Constitución habían aparecido los bomberos ni en broma. Ni en broma. Pues bien, por primera vez en la historia constitucional de Chile, los bomberos son reconocidos como una institución que presta servicio al país y nunca más, escúchenme bien los bomberos, nunca más, porque el Estado les va a garantizar el financiamiento, vamos a ver bomberos mendigando en las calles y haciendo colectas, rifas para poder cumplir su labor de voluntaria. Entonces me resultaría muy difícil que un bombero o una bombera votara contra esta Constitución, porque por primera vez en la historia de los propios bomberos tienen un reconocimiento constitucional a su acto de servicio al país de manera voluntaria. Y creo que eso los bomberos, yo espero que lo valoren y lo reconozcan. En segundo lugar, no quiero dejar pasar tampoco la cosa de las aguas. Aquí se ha dicho, de manera majadera en el sector rural, que se les van a expropiar las aguas, que se las van a quitar, que van a perder todos los derechos que tienen hoy en día. Mentira. Lo que ocurre, y si nos están viendo pequeños propietarios campesinos, ellos saben hoy día que los grandes productores agrícolas riegan hasta que se aburren sus campos, hasta que se aburren. Y las migajas de agua le hacen llegar a ellos cuando tienen que regar ellos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta nueva norma constitucional? Hacer un equilibrio justo de distribución de las aguas, que a todos les alcance las aguas, y no como ocurre hoy en día, que los grandes productores agrícolas, reitero, riegan a destajo y los pobres productores chicos les llegan un hilito, como dicen ellos, un hilito de agua. Eso es lo que esta nueva Constitución justamente va a evitar que siga sucediendo, y por eso yo espero que los productores agrícolas, particularmente los más chiquititos, los que sufren las consecuencias del cambio climático y la escasez de agua, y que hoy día viven de manera dramática su situación cuando tienen que regar, esta Constitución felizmente va a poner las cosas en su lugar y a nadie se le va a quitar ninguna agua, sino lo que se va a hacer es de una distribución más equitativa, más igualitaria entre todos los productores agrícolas de nuestro país. Y lo otro que yo no puedo dejar pasar, porque me parece una cosa tremendamente relevante e importante, es la participación ciudadana en la gestación de la ley. Eso es una cosa maravillosa. Es decir, que con el 3% del padrón electoral la gente pueda tener iniciativa legislativa, e incluso más, con el 5% del padrón electoral pueda revocar una ley, me parece, pero de un aspecto verdaderamente motivante, porque hay muchas veces que la gente reclama por determinadas leyes que están vigentes, o bien reclama porque no hay iniciativa legislativa. Pues bien, ahora el poder legislativo, esa potestad legislativa se traspasa al chileno común y corriente que junta su firma, y si el día de mañana quiere hacer una ley, la presenta al Congreso, y a mí me parece que es espectacular eso, es una cosa, un valor tremendo, que en otros países ya existe, hace mucho tiempo, en el nuestro no, estaba afuera. Eso. Exactamente. Hay ahí, bueno, todos temas muy, muy importantes. Hay que recordar, como decía la diputada Hertz, tenemos algunos convenios internacionales firmados, el de la OIT, el 169, al que hacía referencia, estaba promulgado en el 2009, estamos hablando de 13 años donde un convenio no se ha cumplido en muchos casos, así que tan importante. Y también hablamos de algunas de estas fake o desinformaciones que andan dando vueltas. De nuevo, yo creo que fue muy iluminador ver
cuando uno escucha los artículos puede ir identificando estos temas. Sí, por eso es tan importante el relato que ustedes están haciendo. Leer el texto no es lo mismo que escucharlo, ¿cierto? Hay ciertas cosas que nos quedan más claras ahora que la estamos escuchando de voz del diputado Naranjo y de la diputada Hertz. Hay algunos artículos que la verdad con solo leerlos o con solo escucharlos ya es suficiente, ¿no? No requiere mayor análisis para poder desbancar ciertas mentiras que andan dando vueltas. Por eso es que esta iniciativa es tan importante, está siendo tan agradecida por las personas que nos están siguiendo en las redes, que están ahí en el chat de YouTube. Así que los invitamos a que compartan el link a sus familias, a sus amigos, compartan, ¿no?, que esto está ocurriendo para que esto pueda llegar a la mayor cantidad de personas posible. Y mencionemos dos únicamente antes de poder continuar, que han sido de estas temáticas. El artículo 172 en el capítulo sobre probidad, sobre buen gobierno y función pública, que es el que declara quienes no pueden optar a cargos públicos ni de elección popular, y que ha llevado a mucha gente a decir que un terrorista o una persona, un asesino podría llegar a ser presidente de la República. Y ese artículo efectivamente señala una lista que incluye los crímenes de lesa humanidad, de delitos sexuales, de violencia intrafamiliar, de corrupción, de malversación, de soborno, de cohecho y los demás que así establezca la ley. Con Francisca comentábamos que esto último, lo que establece la ley, no es nuevo, porque efectivamente nuestro Código Penal ya establece que hay ciertos delitos que una persona que los comete no puede ser luego representante o optar a un cargo público. Si uno pensara que eso no funciona así, significaría que hoy día un asesino podría ser presidente de la República, porque no está en la actual Constitución que no pueda hacerlo. Entonces, ahí de nuevo tenemos que limpiar el debate y subir el nivel del debate y no quedarnos en esas difusiones de información que solamente buscan asustar. Repito, como hemos dicho muchas veces, uno aquí podrá tener opiniones legítimas, posturas legítimas sobre distintos temas de este texto, pero es muy importante que sea con una lógica informada, que sea no cayendo en miedos infundados. Y en esa misma línea también veíamos el artículo 191, que es un artículo que hace referencia a la participación en las entidades territoriales en el Estado regional. Y que algunos han usado un numeral de ese artículo, el numeral número 2, para decir que los pueblos y naciones indígenas tendrían que dar consentimiento para cualquier cambio que se hiciera en la ley, en la Constitución, de cualquier tipo. Más allá de que algunos intelectuales y estudiosos han discutido esto teóricamente, como por ejemplo Carlos Peña, sin ir más lejos, de la Universidad Diego Portales, que también lo desbancó. Lo cierto es que este numeral forma parte de un artículo, que ahora lo pudimos escuchar completo, que es sobre participación en las entidades territoriales y que hace referencia al derecho de los habitantes a participar en las decisiones públicas de estas entidades. Entonces, cuando uno puede escuchar el texto completo, cuando uno puede leer el texto completo, se da cuenta de que ese recorte que quizás me llegó por WhatsApp o que vi en redes sociales y que por sí solo pareciera ser lo que me están diciendo que es, cambia su sentido cuando lo vemos en el conjunto, porque las constituciones son sistemas que van interconectados. Así que qué bueno poder también ir clarificando esas cosas para que todos puedan tomar una postura fundada, pero no basada en mentiras ni basada en interpretaciones catastróficas o a veces malintencionadas. Sí es. Mira, yo quería agregar algo. Quería agregar algo muy pequeño, creo que es muy importante. Esta Constitución nos ubica a nosotros en el grupo de naciones que lideran la lucha contra el cambio climático. Y eso no es banal, que ya nuestra actual política exterior lo está haciendo. Cuando adherimos al Tratado de Escazú, cuando hemos sido líderes en la protección de océanos en la última cumbre de las Américas. Pero la Constitución, o sea, el hecho que a la jerarquía constitucional tenga en la lucha contra el cambio climático es extraordinariamente importante. ¿Por qué? Porque el cambio climático, sabemos, y lo ha dicho las Naciones Unidas a través de su secretario general, la OMS, que está en peligro la especie humana. O sea, así de claro.
Así es. O sea, estamos en peligro que se extinga la especie humana. Entonces, qué importante que esta Constitución, ¿no es cierto?, se hace cargo y nos ubica a nosotros en el grupo de naciones que lideramos la lucha contra el cambio climático. Así es. Efectivamente. Sí, bueno, vamos avanzando entonces, porque ya nos falta el último bloque de diputados, diputadas. Vamos a entrar ahí en la parte orgánica del texto y sobre todo en la definición de los tres grandes poderes del Estado. Así que mucho ánimo, mucho ímpetu y los seguiremos escuchando. Y por Instagram con Francisca seguiremos comentando. Seguimos comentando, así que adelante.